Buenas. Bueno, en este video vamos a mostrar algunos casos positivos y algunos casos negativos sobre las funcionalidades marcadas con asterisco en la letra del obligatorio. Así que voy a comenzar por las pruebas de métodos, ¿sí? de las invocaciones de métodos. Entonces, para arrancar, primero vamos a ver que tenemos un método, el cual es abstracto, ¿sí? Entonces, vamos a ver un caso negativo en el que un método abstracto intenta invocar a otro método, ¿sí? que interpretamos que esto no debería permitirse porque un método abstracto no tiene cuerpo y no tendría sentido que tuviera un cuerpo en el que llama a otro. Entonces, como podemos ver, no le permitimos, retornamos un 400 bar request y no le permitimos la acción de crear esa invocación. ¿Sí? Bueno, luego vamos a mostrar un caso feliz en el cual tenemos un método el cual es, eh, perdón, el método que vamos a invocar es privado, pero como ambos pertenecen a la misma clase, no hay problema y le permitimos, entendemos que es accesible a través de la misma clase, así que no hay problema, 201 created y se creó la invocación. Una mención que quiero hacer antes de continuar es que la colección con todas estas pruebas están en el entregable ¿sí? del obligatorio con estos mismos datos. Además tenemos planilla con todos los detalles de estos casos y más casos, y ahí pueden ver todos los detalles. Yo ahora me voy a ir moviendo un poquito, capaz que no muestro absolutamente todos los detalles para que el video no se vaya tan largo, eh, pero bien, de eso va el caso. Y otra cosa que no mencioné es que estamos, como pueden ver en la ruta de métodos, ¿sí? el ID que vemos acá es el del método que va a invocar, eh, y en la ruta de justamente de invocaciones. Y en el body le pasamos el ID del método que estamos queriendo invocar, que en este caso, como ya había mencionado, pertenecen a la misma clase, entonces no hay problema y el método es accesible. Ahora vamos a ver un caso en el que el método que vamos a intentar invocar es protegido, pero como pertenece a uno de los ancestros de la clase a la que pertenece el método que llama, que invoca, no hay problema y permitimos nuevamente esta invocación. ¿Sí? Si mal no recuerdo, este es del abuelo, si mal no recuerdo, y si no era del padre. ¿Sí? Bien. Ahora voy a pasar a atributos. Vamos a arrancar con un caso feliz. Opa, ahí está. Acá ya estamos en la ruta, ¿sí? Donde que podemos ver que primero tenemos reference type, que son los tipos de referencia o clases, y le pasamos el ID de la clase a la que pertenece y en el nivel le pasamos attributes a la ruta, y acá en el body le pasamos un nombre, un, un tipo, ¿sí? Que en este caso este ID pertenece a un tipo primitivo y el modificador de accesibilidad, que en este caso es protegido. Como la clase existe, del tipo de dato existe, no hay problema, 201 created y se creó el atributo para la clase. Luego vamos a pasar a un caso en el que creamos un atributo que no tiene nombre, un caso negativo, nuevamente la clase existe, pero no le estamos pasando el nombre en el body, entonces no vamos a permitir la acción 400 bar request y le decimos que no puede ser null o espacio el parámetro nombre. Luego vamos a pasar a las modificaciones de estos atributos. Y acá podríamos agarrarnos rapidito
para hacer un poco más completo, mostrar el estado que tiene antes este atributo. Acá nos vamos a la colección donde tengo no tengo pata. Bueno, sí, voy a volver a lo que ya tenía planificado para no salirme de acá. Sí, le vamos a actualizar el nombre. Estamos usando un patch. De nuevo, la ruta de atributos y le pasamos directamente el ID de los atributos. Y no nos va a hacer problema con que le pasemos, obviamente por cómo funciona el patch, no nos hace problema en que le pasemos solo el parámetro que queremos actualizar. Nos retorna todos los datos con el nombre actualizado. Me paso rapidito al siguiente, que es intentar actualizar datos de un atributo que los datos no son válidos. Y en caso negativo de esto, a ver si no la ve. Sí. Bien. ¿Qué era esto? Actualizar atributos sin datos válidos. Y en el body, bien, en este caso, eh, el patch no hace problema en que le pasemos un objeto vacío, simplemente no actualiza ninguno de los datos. Bien, y ahora vamos a hacer un último caso, un penúltimo caso en realidad de atributos, en el que vamos a arrancar por eliminar un atributo con ID inexistente, lo cual nos da un error, 404 not found, que el atributo de clase no fue encontrado. Y por último, de atributos vamos a ir por uno que sí existe y no debería hacernos problema. Bien, y vemos el status code de 204 not content, de que lo pudo borrar sin problema. Bien, y ahora me voy a pasar a algunos casos del simulador de las invocaciones. Entonces acá tenemos un ejemplo en el que llamo a métodos, ¿sí? Invoco métodos, donde tenemos uno que es accesible por el padre, otro que es accesible a través de, de una variable local que tiene ese parámetro, otro que es accesible a través del parámetro en sí, y otro que eh, es accesible a través de un atributo de clase. ¿Sí? Acá podemos ver cómo nos retorna correctamente. Podemos ver que tenemos la clase dueño que nos pasea, que llama el método pasear. Ese llama a persona.caminar, a mascota.ladrar, y este mascota.ladrar invoca a estos otros dos, ¿sí? Y dueño pasear también invoca a clima, la temperatura. Y vamos a mostrar el caso de template method del simulador, ¿sí? Donde tenemos una clase que es bebida caliente, que es abstracta, tenemos una clase concreta que es T, que hereda de esa clase abstracta, tenemos un método que es preparar, ¿sí? Que está definido en T. Después tenemos los métodos hervir agua, agregar té y servir en taza, que están definidos en T. Entonces cuando invocamos a preparar, nos trae del padre hervir agua, té agregar contenido y bebida caliente servir en taza.